Buen día para todas las personas que están viendo el curso de HTML completo. Mi nombre es Miguel Ángel Páez. En este pequeño corte vamos a explicarles acerca de los títulos que se tienen dentro del body, dentro de una página web, qué tipo de títulos hay. Y ya pues haciendo un pequeño repaso, ya habíamos visto cómo era la estructura básica del HTML, donde empezábamos con la apertura del HTML. Tiene una cabecera que es el head. Dentro del head va el título de la página y la etiqueta principal o necesaria, que es la meta charse. También habíamos visto un poquito del body, donde el reto pasado era que construyeran esa estructura y añadieran un título y su nombre dentro del body. En el body ya si no alcancé a explicarles, ya habíamos visto un título que era mi nombre, Miguel Ángel Páez. Bueno, todos los títulos tienen pues una característica esencial y diferencial, que es que empiezan con la etiqueta H y tienen una numeración H1, H2, H3. Normalmente van desde el H1 hasta el H6 y es muy fácil identificar un título por este tipo de etiquetas. Como les había comentado, cada elemento empieza con un carácter mayor que y menor que y viene encerrado dentro de estos dos caracteres. Lo mismo pasa con este elemento H, H1, H2, etc., en donde empieza el elemento, en este caso H1, encerrado con el carácter menor que y mayor que, y este sería el elemento de apertura, en donde encierra, y lo que esté encerrado dentro de este H sería el título con esas características que le dan el H1. Por ejemplo, mi nombre, Miguel Ángel Páez, está encerrado entre H1 de apertura y H1 de cierre. El cierre, como les había comentado, termina siempre también con estos dos caracteres, menor que y mayor que, pero adicional con el carácter de división. Entonces acá ya nos indica que lo que esté dentro de este H1 tiene las características de los títulos H1 y todo lo que esté ahí dentro es un título. Entonces poniéndolo pues en práctica, como les comento, vienen desde el H1 hasta el H6. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, acá ya tenemos el H1. Vamos a notar un poco más la diferencia si hacemos pues como tal este ejercicio de tener pues todos los H's en disposición para ver qué diferencias tiene. Las diferencias son más que todo en cuestión de tamaño. Cada H tiene un tamaño determinado y el H principal, el H1, tiene un tamaño mucho mayor a los demás H. Por ejemplo, el H1 es mucho más grande que el H2, el H3 y que el H4 y así. Por ejemplo, el H2 es más grande que el H3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos quiere indicar esto? Que por ejemplo, un H1 puede ser un título mucho más grande o principal, y un H3 por ejemplo puede ser un subtítulo. Un H1 y un H2 puede ser un título principal y un H3, un H4 puede ser un subtítulo, y por ejemplo un H5 o un H6 puede resaltar un poco, pero no es como tan relevante estos últimos H. Por ejemplo, acá pongámosle título 1 y título 1 y hagamos los títulos hasta el último. Bueno, como les he venido indicando, solamente es que le tienen que dar control S o ir a archivo y guardar.
Ahí ya está guardado como tal el documento de lo que llevamos hasta el momento. Abrimos la carpeta donde tenemos los archivos guardados o el archivo principal, que en este caso, como lo habíamos visto desde las clases pasadas, se llama principal.html. Como les había dicho, lo pueden llamar como ustedes deseen. Entonces, en el momento de abrirlo, cuando le damos doble clic en abrirlo, nos aparece la siguiente ventana en el explorador. Entonces miren la diferencia que nos está dando acá como tal. Pongámoslo así. Miren, el H1 tiene mi nombre, Miguel Ángel Páez. El H2 tiene el título 1. El H3 tiene el título 2. El H4 tiene el título 3. Miren que ya cada vez es supremamente más pequeño. Cada vez se pone más pequeño los títulos con los H. Entonces es una gran diferencia las que tienen desde el H1 hasta el H6. Aún así también podemos notar que los H nos dan un tipo de letra un poco más oscuro, un poco más negrita. Entonces eso también nos serviría. Por ejemplo, tenemos un título 5 que es con el H6 y no solamente estaría sirviendo para un título, sino también para una parte que queramos poner negrita. Aún así también acá durante el curso se le va a explicar cómo poner este tipo de palabras en cursiva, en negrita y en muchas otras opciones que vamos a seguir viendo durante el curso. Ahora veamos qué son los saltos de línea. Cuando tenemos en el HTML queremos pues escribir un párrafo o pues varios párrafos o un título y queremos tener un espacio un poco mayor dentro del título. Por ejemplo, en el HTML usted no solamente puede hacer enter y bajar y hacer la estructura dentro de su programación como si así se fuera a reflejar. No pasa igual en el HTML. Por ejemplo, si yo acá le doy varios espacios y pienso que es que con estos espacios se va a ver en el HTML, ya cuando lo haga se va a hacer así separado, no funciona así. Él necesita unos saltos de línea. Leer el HTML, lee esas indicaciones donde se le indica que dentro de ahí, de ese espacio, hay unos saltos de línea y que se deben respetar. Entonces hagamos un ejemplo. Por ejemplo, ahí supuestamente tendría que haber unos espacios entre todos estos títulos, pero entonces ya le dimos control S en guardar y vamos a ver si al abrir acá la abrimos o solamente abren la página y la refresca. Hagámoslo de esa manera. Se abre la página y vamos a refrescarla. Entonces se le da en la parte de acá en refrescarla. En esta parte de acá se refresca y ya queda refrescado. Pero mire que les doy varias veces en refrescar y no pasa absolutamente nada, sigue totalmente igual. Entonces por eso es muy importante los saltos de línea. Los saltos de línea son muy importantes especificarlos en el HTML, ya que el HTML, si en su programación usted deja espacio, él no lo va a leer si no es indicándoselo. Entonces él indica al explorador que hay un salto de línea con la etiqueta BR. Esta etiqueta normalmente se pone así, sencilla, pero en algunos editores online necesitan un cierre. Pero como es una etiqueta donde no tiene nada que encerrar, o sea, no tiene una palabra,
donde empieza y tiene un cierre. El cierre se realiza dándole al finalizar el signo de división. Es bueno que de pronto realicemos esta práctica para que no tengamos inconvenientes con algunos editores. Por ejemplo, Google Script y otros editores online. También, por ejemplo, un Blogger donde usted puede realizar programación web también, no dejan terminar su salto de línea sino es cerrándolo. Entonces, para que tengamos en cuenta que es mejor hacerlo así, con el BR y al finalizar el signo de división. Ahí estaríamos cerrando esta etiqueta. Bueno, vamos a ver cómo se ve directamente en la página. Miren que ahí le doy en refrescar y ahí sí da como tal el salto de línea. Inclusive hizo 2 saltos de línea. Veámoslo de esta manera, solamente un salto de línea acá, pero ya pongámoslo acá debajo, a ver cómo se ve ahí con un salto de línea. Le damos en refrescar, la página y le damos en refrescar y acá sucedió un salto de línea.